Bienvenidos este lunes 12, en el cual estamos aquí con mucha energía y empezamos saludando a Rocío. Hola. Luego a Ana. Yo soy como Garfield, yo odio los Pero los tenemos que Uno puede empezar con energía, pero Me de parece odiarlos los bien. odio. Perfecto, ¿cómo estás, Pau? Muy bien, gracias. Bien, y también María, que está aquí con nosotros. Y entonces la maravilla es que hoy estáis rodeado de talentosas y hermosas mujeres. Pues empecemos con con un día internacional muy importante, porque es el Día Internacional de la Enfermería, ¿sí? Ahora, hoy no está nuestro amigo saludador, pero saludo a todas las enfermeras, porque es un grupo muy importante. Muy importante. Y se celebra en memoria del nacimiento de Florence Nightingale, considerada la fundadora de la enfermería La moderna. primera enfermera, Sí. exactamente. ¿Es la primera enfermera? Se considera la primera enfermera. Pues porque, bueno, uno antes no existía como la enfermería per se, y ella es la que dicta las bases para la enfermería. Ah, ok. Ok. También se le conoció como la dama de la lámpara, porque durante la guerra de Crimea, ahí en Constantinopla, lo que hoy es Estambul, se veía como ella por las noches iba con una lámpara precisamente para ver cómo iban aquellos revisarlos, soldados que es- heridos. Que es una de las maravillas que tienen las enfermeras. Cuando, si usted ha estado enfermo, cualquiera de ustedes que nos acompañe, lo podrá saber. Alguien que es heroico y que nos trata de maravilla es la enfermera de noche, a la cual cuando tienes más miedo, más hambre, más dolor, nos acompaña. Entonces, sí, es terrible. Para cuando alguien ha estado enfermo es muy importante las enfermeras. Sí, de verdad, y son salud. acogedoras, o sea. Sí, es una maravilla, es La una verdad, sí. profesión magnífica, ¿sí? Pero no solo fue enfermera. Ah, Sí, bueno, le encantan las matemáticas, era una gran estadística y también ella pues, fue una gran reformadora social, ¿sí? Ella apoyó todo lo que fue la abolición para las leyes de la prostitución, también dictó una serie de medidas y las apoyó para que se acabara la hambruna, ahorita que estabas hablando de hambre, en la India, ¿sí? ok. Entonces fue más allá. Y fíjate qué pintoresco. Hoy también se celebra el Día Internacional de la Fibromialgia y ella Sí. murió de De fibromialgia. fibromialgia. 50 años en cama. 50 años en cama. O sea, es una vida impresionante, ¿no? La de Florence Nightingale. Sí, no, y los dolores que esta enfermedad causa. Sí. Terrible, ¿no? Y muy poca gente, cuando alguien dice, tengo fibromialgia, tienes Es que es dolores, muy- nadie lo tiene. Una era muy difícil de Diagnosticar. diagnosticar porque tiene como muchos síntomas y no se sabía bien a bien cómo estaban relacionados. Ahora se sabe que tiene que ver con justamente toda la microbacteria que está en el intestino y que esta tiene que estar como en un... ay, se me fue la palabra. Todas las bacterias que forman esta micro... Bueno, antes se llamaba la flora intestinal, ahorita se me fue el nombre que ahora se usa, técnico, pero la idea es que todas tienen que tener un equilibrio y cuando rompen este equilibrio pueden causar diferentes enfermedades, entre ellas la fibromialgia. Que se da por el estrés, ¿no? ¿Mande? Se da por el estrés. Puede darse por el estrés, Eso puede darse es uno por- de los factores que la hacen, que la hacen explotar. La hacen explotar. Ok. Pero es que es increíble porque gran parte de todo lo que está basada la ciencia y demás es el equilibrio. Microbiota. La nueva palabra. ¿Ves? Te dio oportunidad de que te recordara. Bueno, pues el equilibrio tan importante de la microbiota y demás, por eso ahora están muy en contra de lo que son los enjuagues bucales, porque rompe la microbiota, ¿no? Exactamente. Te da muy lindo aliento, pero mata la microbiota, bueno, unas con otras. Y además, bueno, tú no me dejarás mentir, pero es más común entre las mujeres esta enfermedad, ¿no? Y entre 20 y 50 años, ¿no? Cuando les da. Cuando les da. Y luego a los 50 años lo pierde, mucha gente se recupera que tuvieron fibromialgia, con los años mejora, no empeora. Ahora hay muchos estudios justamente sobre cómo recuperar esta microbiota y cómo mantener el equilibrio de la microbiota. Se empezó con estudios con especies animales y ahí se descubrió
como todo este equilibrio se tiene que mantener, ¿no? Pues nos unimos a todos nuestros amigos y amigas que padecen la fibromialgia. Y bueno, vamos a entrar a las efemérides ya, ¿no? En 1521 en México muere el jefe de los ejércitos tlaxcaltecas, Xicoténcatl Axayacatzin, quien fue uno de los principales opositores a la alianza con Hernán Cortés. Porque un poco lo que platicábamos mientras preparábamos el programa, decían que la historia, cómo se cuenta, ¿no? México, perdimos contra España, demás. No, lo que pasa es que en aquel entonces México no estaba construido como está construido. Ahora eran una serie de reinos y los que triunfaron fueron los tlaxcaltecas. ¿Sí? Aunque bueno, Xicoténcatl justamente estaba en contra y había luchado contra las huestes de Hernán Cortés, y de hecho son ellos los que lo terminan ahorcando. Pero sí, en 1521, ¿por qué? Porque primero pues no les queda de otra más que unirse a Hernán Cortés, porque ya están hasta el gorro de los más segundos, que era un tirano de lo peor. Y ya en 1521, cuando cae la gran Tenochtitlán, Xicoténcatl el joven, que es el que estamos hablando, porque también estaba el guerrero, el viejo, que era el padre del joven, que era ciego, porque se dividía en 4 señoríos, lo que era Tlaxcala. Pero bueno, Xicoténcatl el joven dijo, perfecto, vamos a hacer una rebelión en contra de estos españoles para recuperar la gran Tenochtitlán. Y ahí fue cuando traidor, y entonces lo ahorcan en el lago de Texcoco, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos, en un inicio ninguno quería la alianza, pero de Moctezuma a Hernán Cortés. Qué dato curioso, Xicoténcatl precisamente era de estos líderes prehispánicos que cuando llega Hernán Cortés y los españoles, ellos sí dudaban de que fueran dioses. Son los primeros que dicen, no, estos no son dioses, por supuesto que no. Esos son caballos, ¿no? Ellos sí nunca se tragaron el cuento de que eran dioses o semidioses, jamás. No, ya vi que no se bañan ni apestan. Y sudan y tienen hambre y todo eso. Sí. Pues Es más, que por eso los ahumaban. hacen parte de la alianza es casarla a Pedro de Alvarado con su hija. Es parte para que haya un acuerdo de paz entre ellos y así poder llegar a la gran Tenochtitlán y entonces pelear, ¿no? Es que es una guerra y es muy, como todas las guerras, pues hay vencedores, hay vencidos y hay alianzas y hay tradiciones. Hay alianzas, tradiciones, y hay narradores. Claro. Y los narradores son los que hacen la historia, como nosotros que platicamos aquí. Pero de que lo casaron, lo casaron. Pedro de Alvarado estaba feliz, pero bueno. Pero bueno, lo casaron con S, no con Z, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues en 1797, un día como hoy, Napoleón Bonaparte conquista Venecia en Italia. Napoleón andaba por todos lados, sí. Y bueno, y es el gran conquistador, es el gran generador del imperio, pero nadie cuenta después sus grandes pérdidas, ¿no? Sí, no. Sí, pero bueno. Pero para una contextualización, o sea, uno de los objetivos de Napoleón era acabar con los austriacos, con Austria, porque eran sus mayores enemigos y también buscaba él tener como sus influencias francesas en esos territorios. Ahora, ¿qué tiene que ver Venecia con esto? Bueno, hubo un ultimátum hecho pues, por Napoleón, donde él decía que Venecia estaba apoyando a Austria, además de que ya había tensiones entre franceses y austriacos, porque los franceses ya habían llegado a tierras firmes de Venecia y donde ya había habido como pues, un par de peleas ahí. Par de peleas. Y Venecia siempre ha sido un reino distinto a Italia, ¿no? Sí, ahora claro. Lo vemos como un todo, sí. Pero fue una república y tenía más o menos serie neutralista, ¿no? Algo así leí, que Venecia tenía algo neutralista, no sé si algo que tenía Venecia que era muy interesante. Ellos tienen comercio, sí tienen una fuerza de comercio. La plaza de San Marcos, que siempre la vemos enfocada hacia un lado, si la enfocan hacia el otro lado, nadie la ve, ¿no? Eso es como los que se toman la foto y están las pirámides, ¿no? Y del otro lado, pues está la ciudad moderna. Esto es lo mismo, pero invertido. Si tú tomas una foto, se ve el mar.
Es que es el Adriático y realmente es Venecia intercambio. fue un centro de comercio. y era por lo súper tanto a ellos importante. les interesaba ni las guerras ni nada, a ellos les interesaba el dinero. Y el dinero fuerte estaba ahí, No ¿no? fueron un centro de comercio, fueron un imperio comercial. Comercial. Sí, sí, sí. Como lo fue Portugal. Portugal. Por eso su plaza de comercio. Las plazas, qué interesante es que en las ciudades portuarias, las plazas importantes llegan al mar. Llegan al mar. Porque ahí anclaban, es algo muy especial. Llegaban hasta ese punto y de ahí se bajaba todo. Y se No, comerciaba. impresionante Venecia lo que acabó siendo y cómo empezó, ¿no? Empezó a construir y a fundar cuando se huye de estos pueblos bárbaros, ¿no? Entonces en esa zona, pues pantanosa, complicada y pues llegó a ser. Y una que nos brincamos, en 1664 se estrena en Versalles el Tartufo de Molière, Molière. que es muy importante. Tú tenías... Ay, ahí- sí, es que la otra vez hablamos de Miguel de Cervantes Saavedra, ahora toca de Molière, ¿no? Sí. Otro grande. Y bueno, Molière incluso fue amenazado, ¿sí? Amenazado con excomulgarlo, la iglesia, por la presentación del Tartufo, porque habla de este falso devoto, ¿no? Que se lo llevan a una familia y entonces empieza a enamorar, ahora sí que hacer un advenedizo más. Entonces la iglesia dijo, ¿cómo es posible que muestres a un fraile, ¿sí? Burlón, satírico, que es falso? Entonces fue incluso hasta amenazado de que lo iban a excomulgar. A excomulgar. Sí. Que en aquel entonces era muy importante. O sea, era la claro. amenaza La maravilla, amenaza, ¿no? sí, Si te te portas excomulgo, mal, sí. te Te excomulgo. excomulgo. Y Pero- te portas mal, te excomulgo. Y si no eres un hereje. Y si exacto, vienes, y te te meto quemo. a la cárcel y te quemo. Sí, no. De Juana Y de Arco hay a algo quien muy sea. curioso porque justamente se presenta en Versalles. Sí. Y Versalles era, digo, ahora lo conocemos como el gran palacio de el Rey Sol y demás, pero justo era como, o se creó como una especie de lo que llamaríamos ahora un departamento de soltero, Sí. que era justamente, primero empezó como un coto de casa y después fue creciendo justamente y tiene todas estas jardines y estos lugares secretos porque podía ser esto, ¿no? Como llevar al amante, tener a la familia, pero al amante a 30 minutos en otro espacio. Y era un lugar como lujurioso, se hacían grandes fiestas en las que se presentaban justamente las obras de Molière y eran fiestas que duraban varios días, ¿no? Y entonces pues había relaciones íntimas entre varios de ellos, no necesariamente con sus mujeres o sus esposos, ¿no? Cortesanas. Cortesanas. Toda una clase parasitaria de la realeza y además los jardines de Versalles están hechos así por dos razones. Eso para poderse perder por ahí en lo oscurito y porque eran mingitorios públicos de la realeza. Bueno, también. Y tenían secciones donde hacían crecer plantas aromáticas para que literal puedas regar las plantas y pues no oliera. Versalles es un lugar muy especial porque como no hay realeza en Francia, ¿sí? Versalles tiene que vivir de su propio presupuesto y se hacen muchas obras, se renta, pasan muchas cosas. Versalles tiene que ser un lugar no solo que se visite, sino es muy importante porque no hay realeza. Si hubiese realeza como en Inglaterra sería Buckingham y sería un palacio. Ujú. Hoy en día es únicamente un lugar de Bueno, no es nada peregrinaje. barato Versalles, ¿eh? No. Yo no me acuerdo, pero es 2 o 3 veces Louvre. Mm. No es nada barato. Y Versalles además, si lo ven en un mapa, Versalles no está pegado a París. No, No, está Por eso era Fue un palacio de recreo. Vamos a La Versalles. casa chica que La resultó casa ser la La grande. casa chica, exactamente. que era bastante grande. Por eso ¿Sí? resultó ser la grande. Bueno, en 1926, esta me encanta. En 1912, ¿sí? El chiste se cuenta solo. En España, la revista Blanco y Negro publica la primera fotografía en color que apareció en la prensa española, ¿sí? Que es algo muy peculiar. ¿Por qué? Porque la revista se llama Blanco y Negro porque es de fotografía. Y la fotografía de origen era blanco y negro. Exacto. Y claro, en 1912, tener una
fotografía en color es algo muy Muy. interesante. Por aquí se la vamos a dejar para que vean, porque además era una foto muy, nada más la belleza de poder tener una foto en color. En color. Yo lo que me parece muy interesante, que se lo dejo ahí, es en aquel entonces la revista Blanco y Negro, por supuesto, se imprimía en blanco y negro. Y los quiero ver luego cuando Imprimía. publica una en color que tienen que imprimir una cuatricomía. Exacto. ¿No? Los quiero ver, eso debe de estar muy interesante, ¿no? Bueno, pues en 1926, Humberto Nobile, Roald Amundsen y Lincoln Ellsworth sobrevuelan el Polo Norte con el dirigible Norch. ¿Esto es antes de que Amundsen conquiste el Polo? Amundsen lo conquista en el 18. 18. es En el después. 18, ya luego vuela con el Ajá. dirigible, o sea, lo sintieron Solo como para- algo, solo para demostrar que Para ver si ese seguía tipo su No bandera. solo lo Para ver si caminaron, seguía- sino sí. lo pueden sobrevolar. lo pueden sobrevolar, increíble. Amundsen ahí siguió burlándose de nuestro pobre Que ya estaba amigo, ya estaba muerto el pobre. En algún momento se dijo que lo habían envenenado, ¿no? Al capitán Scott. Al capitán Scott. Que cuando encontraron, Pero murió de frío. que sí. encontraron luego sus restos y que le hicieron un estudio y que tenía arsénico en el cabello. Chance es lo que estaba haciendo Amundsen buscando a Scott. Es la canción de Mecano, ¿no? Sí. Ya dije, Claro. los Sí, héroes sí, de sí. la Antártida, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Está la historia. Esto en 1930, Juan Muñoz atraviesa el Océano Atlántico Sur en un hidroavión. Claro, pero no fue. Claro, hombre, es obvio, sí, sí. Pero- ¿Cómo que no lo habías Sí, visto? Sí, no lo puedo creer. Pero no fue el primer viaje que atraviesa el Océano Transatlántico al sur. Esta primera travesía se realizó en 1922 por unos aviadores portugueses. Luego, este viaje obviamente tuvo escalas. Y el primer vuelo directo fue en 1926 por el hidroavión español Plus Ultra. Ay, el Plus Ultra. Y esto unió a España y Argentina. Ahora, si queremos hablar del vuelo de Juan Muñoz, que obviamente fue posterior a esto, también es algo, o sea, no encontré muchos datos sobre este viaje en específico, pero sí podemos hablar de un desarrollo, sobre todo en los hidroaviones, Hidroaviones. porque aprendí una palabra nueva. Estos aviones podían amerizar, que es poder impactar en agua en cualquier emergencia, que pues fue muy importante en la época. En la época. Los hidroaviones, la maravilla de los Sí. hidroaviones es que pueden aterrizar En tierra medio buena medio onda. de- no, en una tragedia, en medio del voy en el camino, no necesitan Sí, buscar un- tierra firme. buscar tierra firme ni Sí, nada. sin ¿no? árboles y planito. Pues, Aunque si amarizas a la mitad del mar, no Sí, creas que te va a tampoco servir de está- mucho. sí. Pero bueno, Pero, por ejemplo, puede la ser. gente que vive en Alaska Ajá. es un medio de comunicación, de ir de un lugar a otro Sí, a través del fue hidroavión. fue El súper hidroavión. importante. Y de que llegue el comercio, por ejemplo, sus materiales de construcción. Hoy en día. Dependen, hoy en día, sigue siendo dependen el de los hidroavión. hidroaviones. Entonces, en Ujú. Alaska es un medio de transporte muy importante. ¿Cuánto nos queda? Nos María? quedan 2 minutos y medio. En 2 minutos y medio vamos a comentar esta que me encanta. En 1937, un día como hoy, Jorge VI es coronado rey de Inglaterra. ¿Sí? La ceremonia fue televisada, que eso es algo muy es importante novedoso. porque es la primera retransmisión de una coronación fuera de un estudio. Ujú. Sí, Así porque es. se hacían, todo esto se hacía en estudios y demás. Y ahora es al aire libre y demás. Y es importante que Jorge VI sea coronado rey de Inglaterra. Exactamente. Cambió muchas cosas. Cambió muchas cosas. Porque no era el No era el heredero. Era el hermano. El hermano renuncia porque se enamora de una actriz. Sí. Y entonces, como se niega a no dejarla, Ujú. pasa, Abdica. abdica. Porque en realidad Sí fue coronado. No, No, sí fue rey, sí coronado. fue rey Sí. y tuvo que abdicar para casarse con la Wallis Wallis Simpson. Simpson. Que es lo que dio Y pie a la aparte reina era, Isabel, ¿no? era su segundo divorcio. Era, de un es él, Sí, lo que dio pie a la reina a la Isabel. reina Isabel, porque él nada más tiene hijas. Ujú. Sí, Jorge VI solo tiene hijas. Pero pues justamente tal cual a la reina Isabel no le tocaba ser reina y no, justo no. por este romance pues fue su momento De hecho, literal. ella en algún momento
medio detesta a su tío porque la Sí. obliga a ella. Ella a no ser quería rey- ella ser no reina. quería ser No, reina. lo detestó cuando ella siendo reina, él llega a Inglaterra a una visita y verdaderamente, o sea, la reina lo recibe de una manera Entre otras cosas porque colaboró Sí. con los despótica. nazis. Claro, sí, también. estuvo Recuperar el en trono. pláticas. Porque al final Se le dijo que mejor. dijo, "Al mejor sí quiero ser rey". No, y siempre terminó sí, siempre colaborando sí. con los nazis que le ofrecieron restituirlo en la corona. Pero británica. increíble, porque Felipe, el esposo de la reina, estaba también, alemán, estaba también, ahora sí que Por esos ligado con los nazis. Bueno, todo y Bueno, es que la Exacto, es por- realeza, son por los bates. la realeza inglesa está además totalmente casada con los La casa de alemanes, Sí, no es claro. algo muy especial. Hanover. Pero bueno, vayan y tómense un cafecito, sírvanse un café, porque ahorita regresamos, es un corte, y luego vamos a regresar a hablar de muchas cosas muy interesantes y de algunas tragedias que yo ni siquiera conocía. Nos vemos ahorita en un minuto. Bienvenidos a este segundo